Bendecidos sean todos en este nuevo día, 17 de mayo, con una palabra para el Espíritu. Les saluda Jenny. Y si bien venimos reconociendo cómo la palabra de Dios nos enseña, nos confronta, nos pone a reflexionar, y para los nuevos oyentes del devocional, les recuerdo que venimos hablando de la guerra que vivimos desde el centro de operaciones de Satanás, como es la mente, lugar que se convierte en una fuente de gozo o de amargura en cada uno de nosotros. El devocional hoy lo he llamado conformarse o transformarse, y la palabra que nos respalda está en Romanos 12:2. Dice la palabra: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si miramos el versículo, vemos dos palabras que se confrontan: conforméis o transformáis. El no controlar la mente trae bloqueos a tu vida, donde hace que la mente sea la que te controle. Y debes tener claro que la mente no es tuya, porque, por ejemplo, tú crees que eres X persona y realmente así no es como Dios te ve. O sea que la perspectiva de cómo te ves, de cómo crees que eres, es, no es la verdad absoluta. Cuando tú te ves bajo el control de tu mente, le estás permitiendo al cuerpo ser también volátil. No existe nada más agradable que entregar la mente para que sea transformada. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Porque es la única manera para que todo espíritu de ansiedad, de angustia, toda esa pensadera que trae doble ánimo, todos esos estados, un rato ríes y al momento también puedes estar renegando y llorando. Pero miremos lo que la palabra quiere enseñarnos esta mañana con respecto a este versículo. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En este versículo, el apóstol Pablo nos invita a no tomar venganza, porque esa es la tarea de Dios y no una que corresponda a los seres humanos. Dice: no nos conformemos a este mundo, sino al contrario, transfórmese a sí mismo. Permita que su mente sea renovada a través del entendimiento. Una de las circunstancias más valiosas es que usted está en la capacidad de conformarse o de transformarse, pero debe tener claro que si una mente quiere ser transformada, debe aprender a enfocarse en lo que es la voluntad de Dios. Y era lo que Pablo quería invitarnos a hacer, que entendiéramos que a través de la renovación del entendimiento íbamos a encontrar una constante de bendición
de paz, de amor, de tranquilidad, por lo tanto de plenitud en la vida del creyente. Él nos invita a decir, transfórmense mediante la renovación de su mente, porque de nada sirve que tengamos riquezas si la mente es esclava de lo material. El plan de Dios era que todo el pueblo de Israel saliera de Egipto y pudiera llegar a la tierra prometida. Y allí duraron 40 años. ¿Por qué? Porque el problema estaba en la mente de su pueblo. Ellos estaban con estacas mentales, con pensamientos limitantes. Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos. Entonces reclamaban por cualquier cosa, se quejaban por cualquier cosa. Tenían una mente cerrada, le echan la culpa a los demás, no son capaces de asumir su propia responsabilidad. Y eso es lo que le puede estar pasando a usted en este momento. Entonces, la primera situación que Dios permite en nosotros es que podamos cambiar la mente. Porque si no cambiamos la mente, pues las situaciones no van a ser transformadas. ¿Y transformamos la mente para qué? Para poder experimentar la voluntad de Dios, para poder entender lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, para entender que la voluntad de Dios es que ella sea buena, agradable y perfecta. No hay como tener una vida así, agradable para el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en varios versículos nos habla de lo mismo. La Biblia nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. En Efesios 4:23. Y dice también que debemos tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En 2 Corintios 10:5. O sea que debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestras perspectivas de cómo vemos la vida, para que podamos estar más bajo la voluntad de Dios. Y sé que no es un proceso fácil, porque muchas veces nuestros pensamientos y nuestras perspectivas siempre se han quedado en la carne, siempre han sido oposición a lo que Dios quiere. Así que si estamos dispuestos a hacerlo, Dios nos va a ayudar. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que es capaz de discernir nuestros pensamientos y de cambiar nuestras actitudes. En Hebreos 4:12 dice que con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, podemos hacer la renovación de nuestra mente. Podemos acercarnos más a Dios para poder entender su voluntad. Así que esta mañana la enseñanza se basa en esa exhortación que nos hace Pablo. Es relevante para nosotros transformar nuestra mente. Es necesario para nosotros los creyentes que nos esforcemos por renovar nuestra mente, por enfocarnos en lo que es la voluntad divina, en lugar de quedarnos oprimidos y esclavizados, cuestionando por qué las normas, por qué el mundo practica lo que practica. No pierda el tiempo, no se desgaste
en cosas que no le corresponden, porque usted no nació para estar cuestionando, sino para hacer la voluntad de Dios. Y podemos entender mejor su voluntad cuando reconocemos que es buena, agradable y perfecta. Y hacia allá vamos a caminar. Así que hoy Dios nos va a ayudar si estamos dispuestos a hacerlo, si permitimos quitar todas esas estacas mentales, todos esos pensamientos limitantes que un día frustraron nuestra vida. Hoy podemos renovar nuestra mente a través de lo que la palabra nos está enseñando, a través de la oración. Y permítase ser diferente y buscar siempre la voluntad de Dios. Le invito a que comparta esta palabra que se va a edificar la vida de otros. Bendiciones.